Continuaremos entonces. El factor tiempo es nuestro principal enemigo. Estamos hablando entonces de la fase 3. Ahí estamos hablando de la terapia periodontal de soporte. Se debe recalcar al paciente la necesidad de citas de control periódico y con cuidado oral en casa meticuloso. Siempre nosotros indicamos al paciente que lo requerimos verlo. Por decir, a 3 meses, en 3 meses él tiene que estar e indicarle su tratamiento en casa también. A eso se refiere esta tercera fase. Luego, en caso de presentarse afecciones muy agudas, como ser abscesos periodontales o requerir tratamiento quirúrgico, se debe iniciar el tratamiento intensivo con antibióticos. Por supuesto, si tenemos un paciente con absceso, no podemos tratarla directamente, estaríamos provocando una bacteremia, una septicemia en sí, que va a tener repercusiones a nivel cardíaco, reumático, etc. Entonces, la antibiótico-terapia tampoco debe ser una indicación de rutina, ni siempre se debe ni siempre de forma profiláctica injustificada. Siempre tiene que tener su justificación para nosotros indicar la terapia profiláctica antibiótica o la terapia antibiótica antes, trans y postoperatorio. Debe ser individualizada y estará en dependencia del proceder que se requiera del paciente. El tratamiento periodontal podría mejorar el control de glucemia en pacientes diabéticos. Eso hemos indicado ya, o sea, estamos reiterando. La disminución absoluta de los valores de la hemoglobina glicosilada en sangre es del 0,4% después de realizar el raspado y el alisado radicular. Este tanto de porcentaje disminuye este porcentaje de sangre, de azúcar en sangre. Si además se añadiría el uso de antibióticos sistémicos, como es indicado en el caso de un absceso, por decir, esta disminución se aumentaría hasta un 0,7%. O sea que ustedes están viendo cómo ya mejoraríamos en el sistema ya del paciente, no simplemente a nivel local. Luego, en 379 pacientes, 5 estudios concluyeron con el tratamiento de la periodontal permite una mejoría a nivel de glucemia en 0,4%. Estamos reiterando lo anterior, en pacientes tipo 2 durante al menos 3 meses. Lo que hemos indicado ya 3 meses al paciente lo hemos despachado con mejoría. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ustedes notarán acá la gran cantidad de placa bacteriana, biofilm, incluso cálculos, que estos pacientes acuden a consulta. Nosotros lo primero que en este caso hacemos es mostrarles al paciente, hacer su revelado de placa para que él se dé cuenta que está conteniendo mucha biopelícula, mucha placa bacteriana y realizar su tratamiento respectivo. De ahí motivar al paciente para que él también en casa se haga el tratamiento respectivo. En este otro cuadro están viendo ustedes luego de retirar los cálculos respectivos. Se ve los tejidos de esa manera, pero en pacientes diabéticos se ve mucho más notable esta situación de pequeñas ulceraciones epiteliales en el tejido gingival. Los diabéticos con periodontitis avanzada tienen 3 veces más riesgo de mortalidad cardiorrenal. Ustedes están notando en este enunciado cómo es tan significativo el desenlace fatal de las personas diabéticas con periodontitis. Por eso estos pacientes deben ser tratados en una terapia periodontal de soporte con mucha disciplina, y el paciente debe tomar conciencia de esto. Hay que motivarle siempre a este paciente porque se trata de su salud no solo oral, sino sistémica. La enfermedad cardíaca isquémica, la isquemia, saben que es ustedes en el corazón, y las nefropatías diabéticas, las afecciones renales, finalmente combinadas, que los pacientes diabéticos sin periodontitis, entonces con periodontitis, están riesgos a unas 3 veces de riesgo de mortalidad. Pacientes diabéticos con periodontitis. ¿Qué otros problemas bucales pueden presentarse en un diabético? Está haciéndose mención la candidiasis oral, que nosotros no debemos confundir jamás con que se trata con pacientes que indiscriminadamente pueden usar antibióticos o nosotros darles exageradamente en forma equivocada nos inducen a la candidiasis. Pero en caso de que no exista tal, nosotros debemos sospechar ya que se trata de un paciente diabético. Las mucormicosis y las ficomicosis, lo mismo de este tipo de candidiasis. La xerostomía, ustedes saben,
la boca seca es otra causa que nosotros vemos en el paciente diabético. El líquen plano, lo mismo. Estamos viendo el síndrome de ardor bucal. El paciente refiere que la boca le arde, no solamente la lengua, sino al paladar, carrillos, etcétera. Está indicándonos de paciente diabético. Agrandamiento de las glándulas salivales, principalmente las sublinguales, crecen exageradamente. Luego las infecciones post-exodoncia, pacientes que son propensos a las infecciones, como se indica, y finalmente alteraciones en la percepción del gusto. El paciente nos refiere que su gusto ha disminuido, etcétera. Nosotros ya con todos esos signos y síntomas sospechamos de paciente diabético, perdón, auscultamos al respecto y si fuera necesario indicarle su examen de laboratorio. Las lesiones orales de etiología sistémica, estamos hablando de sistémica, la diabetes. La diabetes nos va a hacer propensión a la gingivitis, como se está viendo en este cuadro. El paciente es más propenso, el paciente diabético, que un paciente no diabético. Las periodontitis, por supuesto, estos pacientes con gingivitis son procesos candidatos inmediatos a las periodontitis. Por eso, pacientes diabéticos, el paciente nos refiere que es diabético, en sus gingivitis debemos tratarle y hacerle una terapia periodontal de soporte más frecuente. Nos indican las candidiasis, que son otras lesiones orales de etiología sistémica. Esta es la principal forma que se ve en un paciente con cándida, principalmente la cándida albicans. Hemos indicado en la anterior otro tipo de candidiasis. Aquí estamos viendo la fisura lingual. Todos estos casos son de etiología sistémica en paciente diabético. Las pruebas del laboratorio para diabetes, que es simplemente la hemoglobina glicosilada. Hemos dicho, en un examen de laboratorio se muestra el nivel promedio de azúcar de glucosa en la sangre en los últimos 3 meses. Lo normal, cuando no hay diabetes, es menor de un 5.7%. Estamos hablando de porcentaje de azúcar en sangre. El prediabético tiene entre 5.7 a 6.4 de azúcar en sangre. Y finalmente el paciente ya declarado diabético tendrá un 6.5% o más de azúcar porcentaje en sangre. Aquí tenemos los cuadros para tener una idea y en casos nosotros debemos saberlo esto para remitir al paciente. La glicemia en ayunas tiene que ser inferior a 110 miligramos por decilitro. Ese significa que es normal. Entre 110 y menos de 126 miligramos, ya estamos hablando en ayunas de una glicemia alterada. Ya tenemos sospecha ya de que hay algo ya de diabetes. Y si fuera de 126 miligramos por decilitro, el diagnóstico provisional de diabetes. Ya decimos, no, este paciente por encima de los 126 ya estaría paciente diabético, pero debe ser tratado con exámenes de laboratorio, con su médico tratante y para confirmarse. Ahora la glucemia, después de 2 horas de la proporción de la exposición a la glucosa oral, inferior de 140 miligramos por decilitro. Estamos hablando ya después de 2 horas de su tratamiento, ¿no? Estamos hablando de la propensión del paciente. En este caso es normal. Cuando está por encima de los 140 miligramos por decilitro y menos de 200, o sea, entre 140 y 200 miligramos, estamos hablando ya de un paciente con tolerancia a la glucosa. Estos son los exámenes, las pruebas de laboratorio de tolerancia a la glucosa que se realizan en laboratorio. Luego, si esta prueba de tolerancia es de 200 miligramos por decilitro o superior, ya estaríamos hablando de paciente con diabetes, pero esto siempre sujeto a confirmación. El tratamiento, acá tenemos un tratamiento, ya que es un tratamiento accesible que debemos realizar. Tratamiento periodontal puede reducir los valores del contenido de sangre hasta en 0,33, 0,66%. El tratamiento periodontal disminuye estos valores a nivel sistémico. Luego, cada disminución de 1% del contenido de azúcar en sangre equivale a un 40% de disminución de riesgo de complicaciones microvasculares, oculares, renales y sistema nervioso.
todo lo que hemos indicado acá. Entonces, con esos tratamientos estaremos contribuyendo tremenda y enormemente, significativamente en la mejoría del riesgo de estos pacientes, en un 40% en la disminución del riesgo. Y finalmente puede disminuir las complicaciones graves de la diabetes. Lógico, si el paciente diabético con enfermedad periodontal, nosotros la tratamos, estamos disminuyendo sus complicaciones graves de la diabetes. El control glucémico puede mejorar el sangrado por sondaje en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Disminuye el riesgo de aparición de la enfermedad periodontal y disminuye el riesgo de sufrir complicaciones bucales. Todos estos pacientes que estamos nosotros tratando periodontalmente, estamos logrando ese control glucémico en este paciente tratado. Pasamos a la osteoporosis rápidamente. La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y el riesgo a las fracturas. Están viendo acá todo el tejido esponjoso, acá exageradamente, y finalmente esta patología es asintomática, lamentablemente, y puede pasar desapercibida durante muchos años hasta que finalmente se manifiesta con una fractura. Ahí tenemos unos cuadros que ustedes pueden ver la relación, la osteoporosis y el paciente sano, etcétera. Los síntomas, deformidades de la columna. El paciente que no se da cuenta ya empieza a encorvarse la columna, la espalda está encorvada, el dolor en el cuello, esto ya puede ser un caso más avanzado, es por fractura de los huesos de la columna. El paciente tiene las lesiones, lamentablemente, esta osteoporosis afecta principalmente a la cabeza del cóndilo, a las vértebras, etcétera, y esta es una sintomatología que hace presencia de dolor muscular, y debido a la debilidad de los huesos, lógicamente, y propensión a las fracturas, la pérdida de peso y estatura. Notable en estos pacientes, adelgazan y pierden tamaño. Las causas y los factores de riesgo, el envejecimiento, como en toda enfermedad, antecedentes familiares de osteoporosis, hay cierta relación genética. La menopausia, lamentablemente, igual en el sexo femenino, la menopausia precoz, que puede ser una natural o puede ser quirúrgica, que va a inducir como factor de riesgo para la osteoporosis. Es la principal causa de fracturas de hueso de cadera, de columna y muñeca en las mujeres después de la menopausia. Tomar ciertos medicamentos, lamentablemente, como los glucocorticoides, estos debemos tener mucho cuidado en la administración de estos, o el paciente en automedicarse. Hormonas tiroideas y medicamentos anticonvulsivantes, ustedes saben, estos también son causas de factores de riesgo para la osteoporosis. El clima, factor al respecto de la falta de sol, en lugares donde para esto, ¿qué es? La vitamina D, una exposición de unos 15 minutos al sol sin vidrios, al sol directamente, es suficiente como tratamiento para la vitamina D, que ayuda a la mejor absorción del calcio intestinal. Luego, lamentablemente, ser mujer de raza blanca o asiática es otro factor de riesgo. El bajo peso corporal, los famosos pacientes que quieren ser modelos. La vida sedentaria, el sedentarismo es otra causa de la osteoporosis. Y el tabaquismo también, lamentablemente también. Y finalmente el consumo de alcohol y cafeína. Se debe regularizar el consumo del café y del alcohol también. Dietas pobres en calcio durante tiempo prolongado, especialmente en la adolescencia y la juventud. En estas etapas es que tenemos que tener mucho cuidado que los pacientes consuman alimentación bastante consistente en calcio. Y pues, aquí tenemos la definición densitométrica de la osteoporosis. Esta densidad densitométrica está valorada por la OMS en la siguiente forma. Valor normal es de 1 a menos 1. El valor ya con osteopenia, cierta disminución, sería de menos 1,01 a menos 2,49. La osteoporosis ya está declarada cuando existe una disminución de menos 2,5 o mayor. Y finalmente la osteoporosis establecida, lógicamente, de menos 2,50 mayor, en la que ya existe fragilidad ósea y las fracturas respectivas. La osteoporosis y la enfermedad periodontal. Aquí, como indica, la osteoporosis y la enfermedad periodontal, relación. La pérdida de masa ósea general, estamos hablando general, tiene implicancia marcada en la enfermedad periodontal.
ya que no están relacionadas indirectamente, pero la osteoporosis va a acelerar la destrucción de los tejidos periodontales y por tanto el paciente será más propenso a ser edéntulo en el tiempo por la combinación de ambas patologías. La periodontitis y la osteoporosis nos lleva a la pérdida prematura de piezas dentarias. Afecta en buen número de hombres y mujeres, en buen número, con una incidencia de oscila entre 5 a 30% de adultos. También de aquí, por ejemplo, una osteoporosis como significativa. Por la presencia calcula que una dehiscencia y la falta de tratamiento hace que esto haya avanzado más rápido, más significativamente. Complicaciones bucodentales asociadas a osteoporosis, la reducción del reborde alveolar. Por supuesto que la osteoporosis hace que se reabsorba más significativamente el reborde alveolar. La disminución de la masa ósea y densidad ósea de los tejidos maxilares. Tanto en superior e inferior empieza a disminuir la masa ósea, como a nivel sistémico en realidad. Las alteraciones en el periodonto que dan lugar a una pérdida de inserción periodontal. Por supuesto, si perdemos la densidad del hueso, las fibras también van a ser soltadas, van a disminuir y hay ahí la inserción disminuida. El edentulismo que hemos indicado ya, por supuesto que por la osteoporosis los dientes están menos soportados. Y finalmente el aumento de la porosidad cortical de la mandíbula a medida que avanza la edad, lo que provoca un adelgazamiento del espesor cortical óseo. Entonces en estos pacientes ya no se puede pensar en prácticamente restauraciones protésicas ni físicas, ni fijas ni removibles. Aquí estamos viendo que la pérdida ósea de los maxilares indica que se está produciendo la misma alteración en otros huesos del cuerpo. Nosotros cuando hacemos un examen por algún problema oral, ya detectamos, debemos reportar a su paciente que puede tener una osteoporosis sistémica. Ahora acá, que vemos la osteoporosis en la mujer es más frecuente, la raza caucásica o asiática, puede ser genético, en la menopausia también hemos indicado, la amenorrea, la dieta baja en calcio, la vitamina D que está relacionada con el calcio, la alta ingesta de café y proteínas, el alcohol también hemos dicho excesivo, el sedentarismo que hemos hecho mención, el bajo pico de la masa ósea disminuye considerablemente la masa ósea y la medicación como la heparina y el bajo peso. Todas estas situaciones son predisponentes. Factores comunes, el tabaquismo, lamentablemente, el déficit nutricional, el incremento de la edad, el envejecimiento que hemos indicado ya, los corticoides, esta automedicación, la disfunción inmune y finalmente las periodontitis, la placa congénita, lo que hemos indicado en el cuadro anterior. Perdón que me acelere por el factor tiempo. El tratamiento, los bifosfonatos, son los fármacos más utilizados generalmente por vía oral. Estamos hablando de la osteoporosis, pero hay que tomar en cuenta que este tratamiento en pacientes con cáncer, lamentablemente se han detectado situaciones contraproducentes. El año 2003 se describe que la osteonecrosis es esta mandibular, confirmándose posteriormente su relación con el uso de bifosfonatos. La mayoría de los casos descritos en pacientes con proceso maligno de base y con tratamiento intravenoso. Estos pacientes son entre 3 y 11 casos por cada 100 tratamientos. Son escasos los descritos en pacientes con osteoporosis, calculándose un riesgo de un caso de entre 10.000, bueno, eso es lo que hay que tomar en cuenta, que es en pacientes con cáncer, tener mucho cuidado del tratamiento. Las radiografías nos indicarán pues la panorámica, igualmente las tomografías nos indicarán, ya nos dan una pauta de que el paciente es osteoporósico que debe ser reportado a su médico tratante. Los factores preventivos, los estrógenos, la reducción de la inflamación gingival, reducción de la frecuencia de la pérdida de inserción periodontal en pacientes con osteoporosis. El calcio y el fósforo. Cuando hay exceso de fósforo, lamentablemente anula la absorción de calcio, debemos tomar en cuenta ese factor, prevenir eso, la vitamina D que hemos indicado, el omega 3 y antioxidantes. El omega 3 acompañado de aspirina. Los antioxidantes tienen un positivo efecto preventivo de la periodontitis, ya que el estado inflamatorio va acompañado de estrés oxidativo. La edad, el envejecimiento, ¿qué se debe evitar? Se aconseja huir de dietas muy ricas en proteínas de origen animal, principalmente, que producen la expulsión de calcio a través de la orina. Entonces, estos alimentos como ser el jamón, el paté, etcétera, se debe tratar de evitar. ¿Y qué se debe consumir? Entre los alimentos recomendables, los vegetales naturales combinados
con leche o sus derivados, y el pescado azul. Los frutos secos también pueden sustituir a la leche en pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Eso sería, perdón que me haya acelerado al último, pero no había otra situación, el factor tiempo. Les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Cuídense y cuiden a sus familias y sería hasta la próxima. Muchísimas gracias, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Pues, chao, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hijita, que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¿Por qué, muchachos? Que les vaya bien.